Buenos días, profesor y público en general. Hoy le vamos a exponer acerca del tema de nuestro grupo, que sería momento de inercia y radio de giro. Que para comenzar, primeramente, ¿de qué se trata el tema? Que sería, se basa en el estudio de la dinámica de los cuerpos, especialmente en el contexto de la rotación de un cuerpo, en los cuales los conceptos de radio de giro e inercia son fundamentales, ya que estos conceptos nos permiten comprender cómo los objetos responden frente a distintas fuerzas o a torques, así como su comportamiento en movimientos rotacionales. A medida que se avanza en los estudios, también el análisis físico y las aplicaciones de ingeniería se vuelve este sistema crucial para entender cómo se distribuye la masa alrededor de un eje de rotación y cómo esto puede afectar la estabilidad y el control del movimiento de un cuerpo. Nuevamente, ¿qué sería el momento de inercia? En el momento de inercia, también denotado como I, se calcula la medida de la resistencia de un cuerpo al cambiar su estado de movimiento rotacional, lo que se le define como la suma de sus contribuciones de masa de cada punto del objeto encontrado, ponderadas con el cuadrado de la distancia de este objeto al eje de rotación. Eh, en el caso del radio de giro, el concepto sería de que el radio de giro simplifica el análisis del momento de inercia al representar la distribución efectiva de la masa respecto al eje de rotación, lo cual se nos define como la distancia a la cual se puede considerar que está concentrada toda la masa del objeto para los efectos de cálculo del momento de inercia. En el caso del momento de inercia, para calcular el momento de inercia, hay dos casos más conocidos, que es primeramente en el sistema de partículas, en la cual la inercia se calcula con la sumatoria de la masa multiplicada por la radio al cuadrado. Como se puede ver, primeramente en el ejemplo se calcularía la masa del primer círculo respecto al eje y su radio. Y en todos los casos se desprecia la masa del alambre que los une a cada cuerpo al eje. Esta sería la primera fórmula, que sería M1 por R1 sumado a M2 por R2, que sería la otra masa. En el otro caso de que sea un sólido continuo, la inercia sería la integral definida de el radio al cuadrado multiplicado por las diferenciales de metros, que serían diferentes puntos que se puede hallar en un sólido. Más que todo en sólido continuo, en el cual más adelante se lo explicará un compañero. Hola, yo soy José Guapaya y a continuación voy a dar algunos ejemplos de el cálculo de momento de inercia y de radio de giro de algunos sólidos rígidos. Primero tenemos el caso del cilindro eh, de radio R y altura h, del cual tomaremos un elemento diferencial. En este caso puede ser una pequeña capa de, de ancho diferencial de R. Y pasamos a la parte de las fórmulas matemáticas, en las cuales tenemos que el momento de inercia viene a ser igual a la integral del vector posición por al cuadrado por el diferencial de masa. También tenemos la relación de densidad de masa sobre volumen, y obtenemos la relación de elementos diferenciales. Luego el volumen igual a pi por r al cuadrado por h en caso del cilindro completo, y obtenemos la relación entre el diferencial de volumen y el diferencial de r. Reemplazando estos valores para el diferencial de m, obtenemos la última fórmula, de que es la diferencial definida desde 0 hasta r de lo que se muestra todo ya en términos de r. Luego simplemente pasamos a la solución de esta integral, el cual es una integral simple que queda como ejercicio para el que esté viendo este video, lo pueda realizar para ejercitar este tipo de ejercicios. Luego de realizar el cálculo de la integral, obtenemos el momento de inercia en términos de R y de H,
y también de la densidad por una constante. Ahora, esta densidad la vamos a reemplazar por su valor de masa sobre volumen y el volumen también como pi por r al cuadrado por h. Luego de simplificar, obtenemos finalmente que el momento de inercia para un cilindro viene a estar dado por la masa por el radio al cuadrado de esto sobre 2. Finalmente, hallamos el radio de giro, que es igual al momento de inercia sobre la masa. Esto sacamos la raíz cuadrada y obtenemos que K es igual a R sobre el raíz de 2. Bueno, ¿y para qué me sirve conocer este tipo, bueno, el momento de inercia y radio de giro de un cilindro macizo? Pues tenemos dos aplicaciones. En primera, los volantes de inercia, los cuales sirven para almacenar energía cinética en motores que pueden ser de autos o para la generación de energía, por ejemplo, energía eólica. Como segundo ejemplo tenemos el sincroelevador, el cual eh, es una plataforma rectangular, la cual es movida verticalmente hacia la superficie y el fondo del agua mediante un sistema de montacargas. ¿Y cómo se relaciona en los cilindros macizos? Pues están compuestos, estos montacargas incluyen poleas y también algunos tambores de carga, los cuales su análisis del momento de inercia y radio de giro ayudará a un movimiento fluido y suave que permitirá evitar daños y peligros al momento de manipular estas maquinarias de gran tamaño. Luego pasamos a un paralelepípedo en el cual observamos que el vector r se puede descomponer como la suma del vector x más el vector y, obteniendo que r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Simplemente utilizamos nuevamente la fórmula y obtenemos que el momento de inercia viene a ser la integral de la suma de los cuadrados de estos dos vectores x y y por el diferencial de m. Separamos y, como se puede observar, podemos llegar a la conclusión de que el momento de inercia con respecto al eje z es igual a la suma de momentos de inercia con respecto a los ejes x y y. Luego pasamos a una pequeña gráfica en la cual se muestra para el paralelepípedo visto desde arriba. Tenemos un grosor, una profundidad de valor A, una altura de valor B y un ancho que va desde menos C medios hasta C medios, es decir, de grosor C. Obtenemos una pequeña porción diferencial y obtenemos que el diferencial de volumen viene a estar dado por la profundidad A por la altura B por el pequeño diferencial y, que viene a ser el ancho de este elemento. Y también utilizamos la misma relación de densidad, que es igual a masa sobre volumen. Derivamos y obtenemos el diferencial de masa en función del diferencial de y. Y reemplazamos ese valor del diferencial de masa en la fórmula que teníamos para el momento de inercia con respecto al eje X, obteniendo que viene a ser igual a lo que se muestra ahí ya todo en términos de Y. Y ahora tenemos permanece el término de densidad. Vamos a reemplazarlo por masa sobre volumen. Pero a su vez el volumen viene a estar dado por A, por B, por C, que vienen a ser la profundidad, la altura y el ancho de este paralelepípedo visto desde arriba. Luego de simplificar y resolver la integral, obtenemos que el momento de inercia es igual a la masa por el valor de c al cuadrado, todo esto sobre 12. Para hallar el momento de inercia respecto al eje Y, al ser un proceso análogo, porque como se puede ver en la imagen, simplemente es como si volteáramos la imagen, la giráramos 90 grados. Entonces, haciendo una pequeña analogía, si el momento de inercia con respecto al eje X utiliza el valor de c, el momento de inercia con respecto al eje Y utiliza el valor de b.
Entonces tenemos que el momento de inercia con respecto al eje Y es igual a la masa por valor de B al cuadrado todo sobre 2. Ahora, para hallar el valor del momento de inercia con respecto al eje Z, que era el buscado inicialmente, vamos a sumar los dos valores obtenidos, obteniendo que el momento de inercia viene a estar dado por el producto de la masa por la suma de los cuadrados de C y de B, todo sobre 12. Y finalmente obtenemos el valor del radio de giro utilizando la fórmula ya mencionada en el ejemplo anterior. Y ahora, ¿para qué nos sirve? Principalmente para el diseño de electrodomésticos, como se puede ver en la imagen, el rack, o también para los soportes que vienen junto con el televisor en las cajas. Esto nos ayuda a que puedan soportar, por ejemplo, movimientos sísmicos y no puedan volcarse, estropeando estos electrodomésticos. Otro ejemplo viene a ser las refrigeradoras, los cuales cuentan con una gran estabilidad, pero con este análisis de momento de inercia y de red de giro apoyará también a que sean mucho más maniobrables, que cuenten con una mayor estabilidad al momento de realizar el transporte. Luego pasamos al siguiente diapositiva con los momentos de inercia y red de giro de cuerpos rígidos huecos, los cuales tienen un mayor momento de inercia con respecto a sus contrapartes macizas. Ahí se ven algunos de los valores. ¿Y de qué nos sirven conocer estos momentos de inercia y redes de giro? Bueno, el principal ejemplo para la esfera, el casco de esfera delgado, vienen a ser las pelotas. Eh, Actualmente, la tecnología con respecto a la confección y la manufactura de las pelotas ha evolucionado mucho con respecto a tiempos anteriores. Actualmente se toman en cuenta muchísimos más factores al momento de diseñar un balón, principalmente con la finalidad de brindar mayor comodidad a los deportistas y a su vez disminuir el impacto negativo que pueda tener en su salud y que puedan tener una carrera muchísimo más larga con respecto a las condiciones que se tenían anteriormente con balones que tal vez eran mucho más pesados y mucho más difíciles de manejar. Lo siguiente y por último tenemos el ejemplo de tanques. La forma de los tanques va a estar definida principalmente por el líquido, o bueno, para el fluido que se va a depositar dentro. Por ejemplo, no va a tener la misma forma un tanque que almacena amoníaco y uno que almacena leche. Bueno, esto estará definido principalmente por un análisis que se debe realizar en el que se incluyen tanto el momento de inercia como el radio de giro, para que se pueda brindar una mayor estabilidad al momento de, por ejemplo, realizar el transporte y al momento de resistir condiciones climáticas como pueden ser vientos fuertes y evitar que se genere un volcamiento de estos tanques. En la siguiente diapositiva. Radio de giro en piezas, maquinarias y vigas. En piezas mecánicas, el radio de giro está relacionado con cómo se distribuye la masa o el área de la pieza respecto a su eje de rotación o un eje de referencia. Este concepto es clave para evaluar la resistencia estructural, el diseño de piezas y su comportamiento dinámico. En piezas tenemos ejes y ruedas. Un eje de acero que soporta una rueda debe tener un radio de giro adecuado para garantizar que no falle por torsión ni por flexión. Para una sección circular sólida, el radio de giro se calcula como K igual a la raíz cuadrada de la inercia sobre la sección transversal. Ahora, en maquinarias, el radio de giro es crítico para garantizar el equilibrio, la resistencia y el comportamiento dinámico de los elementos rotativos. Su aplicación principal es en los volantes de inercia. Los volantes de inercia es un componente diseñado para almacenar energía cinética y estabilizar el movimiento rotativo. El radio de giro determina cómo se distribuye la masa respecto al eje de rotación, influyendo en su momento de inercia. El momento de inercia es igual a la masa del volante por el radio de giro elevado al cuadrado.
Teniendo un cálculo práctico, podemos hallar que si un volante inerte tiene una masa de 50 kilogramos y un radio de giro igual a 0.3 metros, tenemos que el momento de inercia es igual a 50 por 0.3 elevado al cuadrado, lo que nos da 4.5 kilogramos por metro al cuadrado. Y luego con ello podemos hallar la energía cinética, o una velocidad angular de 10 radianes. Esta energía cinética es igual a un medio de la inercia por la aceleración angular, que es igual a un medio por 4.5 por 10 al cuadrado, igual a 225 joules. Otras aplicaciones en maquinaria tenemos a la rotación de turbinas. Un radio de giro grande mejora la estabilidad frente a cambios bruscos de carga, o componentes de motores como los cigüeñales y volantes equilibrados que aseguran una menor vibración y una mayor vida útil. Ahora vamos con los radios de giro en vigas. El radio de giro es fundamental para el diseño de vigas y columnas, ya que determina su capacidad de resistir la fricción, la torsión y el pandeo. Relación con el pandeo. En este caso, el radio de giro se relaciona directamente con la resistencia al pandeo de columnas, dado por la fórmula de Euler, la cual nos dice que pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por inercia sobre desveltez de la columna es igual a esta fórmula. En un cálculo práctico tenemos una viga de acero con una sección rectangular de 100 milímetros y una altura de 200 milímetros. Hallamos primero la inercia en el eje X, la cual es la base, que son los 100 milímetros, multiplicado por la altura, que son los 200 milímetros, elevado al cuadrado, sobre 12, lo cual nos da 66.67 por 10 elevado a la sexta milímetros al cuadrado. Ahora debemos hallar el área, multiplicando b por h, base por altura, que nos daría 20.000 milímetros cuadrados. Y con estos datos podemos hallar el radio de giro, el cual sería el momento de inercia, 66.67 por 10 a la sexta, sobre 20.000, lo cual nos daría 57.7 milímetros. Este valor indica la resistencia al pandeo respecto al eje X. Ok, ahora para continuar con radio de giro en carreteras y vehículos, tenemos factores que determinan el radio de giro en carreteras. El radio de giro en carreteras es un ejemplo práctico de cómo los principios de la dinámica y la estática influyen en el diseño de infraestructuras. Este concepto está directamente relacionado con el análisis de fuerzas, como la centrífuga y la normal, así como en el equilibrio de estas y, la fricción entre estas. La correcta determinación del radio de giro no solo garantiza la estabilidad de los vehículos en movimiento, sino que también ilustra cómo las teorías mecánicas se aplican para resolver problemas reales en ingeniería y transporte. A continuación, se analizan los principales factores que lo afectan en las carreteras. Ok, en este caso, como primer punto, tenemos la velocidad de diseño. Este es uno de los factores principales para determinar el radio de giro en carreteras. A mayor velocidad, el vehículo necesita un radio de giro más amplio para mantener la estabilidad y seguridad durante la maniobra. Esto se debe a que las fuerzas centrífugas aumentan con la velocidad, lo que puede hacer que un vehículo pierda el control si el radio es demasiado estrecho. Por ejemplo, en autopistas, donde las velocidades son mayores, se diseñan curvas amplias y suaves, mientras que en caminos locales o carreteras montañosas, donde las velocidades son más bajas, los radios de giro pueden ser más cerrados. Superficie de la vía. El material y las condiciones de la superficie de la carretera afectan el coeficiente de fricción entre los neumáticos del vehículo y la carretera. Un coeficiente de fricción alto permite que los vehículos giren con mayor seguridad, ya que ofrece mayor resistencia al deslizamiento,
Por el contrario, en superficies mojadas, resbaladizas o de baja calidad, el riesgo de derrapes aumenta y por ello es necesario considerar radios de giro más grandes para reducir la fuerza centrífuga. La fricción adecuada es crucial para que el vehículo mantenga adherencia al pavimento. Ok, y como último punto tenemos la pendiente transversal, el peralte. Este es la inclinación que se da al pavimento hacia el interior de una curva. Este diseño ayuda a contrarrestar las fuerzas centrífugas, que tienden a empujar el vehículo hacia fuera de la curva. Este permite redirigir parte de esa fuerza hacia el centro de la curva, mejorando la estabilidad del vehículo y reduciendo el riesgo de accidentes. En carreteras con curvas cerradas es especialmente importante aumentar el peralte para compensar las fuerzas generadas por la menor longitud del radio de giro. Sin embargo, su diseño debe equilibrarse para que sea seguro, tanto en condiciones de alta como de baja velocidad. Ok, como siguiente punto tenemos el diseño del radio de giro en carreteras. Este nos ayuda a entender cómo los principios de la cinemática y la dinámica se utilizan para garantizar la seguridad y funcionalidad en el tránsito vehicular. Este diseño tiene como objetivo permitir que los vehículos realicen giros de manera estable y eficiente, tomando en cuenta las fuerzas que actúan durante la maniobra y las características físicas de los vehículos. A continuación, les voy a explicar algunos aspectos claves. Geometría vial. El diseño del radio de giro debe cumplir con estándares y normativas establecidos en el ámbito de la ingeniería vial, que especifican valores mínimos y óptimos para garantizar la seguridad y la comodidad de los usuarios. Este factor está directamente relacionado con otros elementos de la geometría, como el peralte, que es la inclinación transversal de la carretera hacia el interior de la curva. Estos trabajarán en conjunto para contrarrestar las fuerzas centrífugas, reduciendo el riesgo de derrapes o salidas de la vía. Ok, vamos a seguir con adaptaciones para vehículos pesados. Estos pueden ser camiones o autobuses, los cuales van a requerir consideraciones especiales debido a sus mayores dimensiones y radios de giro mucho más amplios. Para facilitar maniobras seguras, se implementan ampliaciones en las curvas, que consisten en áreas adicionales de pavimento que permiten que estos vehículos completen giros sin invadir carriles opuestos. Además, en intersecciones, los radios de diseño deben ser lo suficientemente grandes para permitir el paso de vehículos largos, asegurando que no afecten a otros usuarios. Y bueno, como siguiente punto y último, tenemos el radio de giro en vehículos. Este es un concepto esencial que conecta la dinámica del movimiento con el con el diseño de sistemas mecánicos y de transporte. Esto define la capacidad de un vehículo para girar en espacios limitados y tiene implicaciones tanto en el diseño de sus propios vehículos como en la planificación de la infraestructura vial. Factores clave del radio en vehículos, del radio de giro. La distancia entre ejes. Esta distancia entre las ruedas delanteras y traseras, conocida como distancia de ejes, es uno de los principales determinantes del radio de giro. Los vehículos con estas distancias muy largas, como camiones o autobuses, requieren radios de giro mayores, debido a la geometría de su chasis y el ángulo de las ruedas durante la maniobra. Por el contrario, los automóviles pequeños con distancias más cortas pueden realizar giros cerrados con mayor facilidad. Sistema de dirección. Los sistemas avanzados, como la dirección a las 4 ruedas, mejoran la maniobrabilidad al permitir que las ruedas traseras giren en sentido contrario a las delanteras en bajas velocidades, reduciendo el radio de giro necesario. Esto es especialmente útil en vehículos grandes o de alta gama. Ahora, la relación con el diseño vial. Consideración de radios mínimos. Las carreteras y espacios urbanos deben ser diseñados teniendo en cuenta los radios de giro mínimos requeridos por diferentes tipos de vehículos.
Esto es crucial en intersecciones y zonas urbanas con curvas cerradas, donde la planificación inadecuada puede generar problemas de maniobrabilidad y aumentar el riesgo de accidentes. Luego tenemos el uso de simuladores de giro para garantizar un diseño eficiente y seguro. Esto va a permitir modelar y analizar cómo diferentes tipos de vehículos se comportan al maniobrar en curvas estrechas o espacios reducidos. Estas simulaciones ayudan a optimizar tanto el diseño vial como las características del vehículo, asegurando que sean funcionales y compatibles en su práctica. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que vendrían a ser los ejercicios de radio de giro. En este caso estamos considerando una pieza que va a ir dentro de un pequeño molino en forma de cilindro, en la cual tiene una forma de cilindro. Y lo que nosotros queremos hallar es un radio de giro de esta pieza para poder de esta manera determinar los diámetros que va a tener nuestro cono que va a contener a esta pieza. En este caso, lo que primero debemos hacer es hallar el momento de inercia para nuestro eje X. Este se va a dar por la suma de inercias tanto en la parte 1, 2 y 3. Entonces tenemos que la fórmula para la inercia es 1/12 multiplicado por la base por la altura y está elevada al cubo, más la base por la altura por la distancia elevada al cuadrado. Entonces, haciendo los cálculos para la inercia 1, tendríamos que el valor de la inercia 1 es de 105,408 milímetros a la cuarta. En la segunda parte tendríamos que hallar la inercia para el punto 2. En este caso, en el punto 2 ya no tendríamos la parte de la base por altura. Por la distancia, solamente la primera parte de la fórmula, la cual nos daría 73.728 milímetros a la cuarta. Y en tercer lugar tendríamos la inercia 3, la cual de igual manera aplicamos la fórmula con las medidas correspondientes y nos da el valor de 210.816 milímetros a la cuarta. Considerando entonces que la inercia es la suma de la inercia en el eje X es la suma de inercias de 1, 2 y 3 en los tres ejes X, tendríamos que la inercia total es un aproximado de 390.000 milímetros a la cuarta. Luego hacemos el mismo procedimiento para el eje en Y. Pero en este caso únicamente tomamos las medidas necesarias que se encuentren ubicadas en el eje Y para hallar sus inercias. Utilizando las fórmulas tendríamos los valores de inercia 1, 6,911, inercia 2, 2.048 e inercia 3, 55.296, todos en milímetros a la cuarta. Ahora sí pasamos a lo que vendrían a ser los radios de giro. La fórmula está determinada por la raíz cuadrada de la inercia en el eje correspondiente sobre el área. En este caso el área la podemos sacar con unas fórmulas básicas y el área total tendría que ser de 816 milímetros al cuadrado. Aplicando la fórmula para el radio de giro en X utilizando la inercia en X total hallada, tendríamos que sería de 21.9 milímetros. Ahora pasamos al radio de giro en Y. Para esto tendríamos que haber sumado las inercias en el eje Y, las cuales nos tendría que haber dado un total de 64.256 milímetros a la cuarta. Aplicando la fórmula correspondiente del radio de giro, utilizando la misma área ya que se corresponde a la misma figura, tendríamos que el radio de giro para esta figura sería de 8.87 milímetros. Bueno, continuando, yo les voy a presentar lo que es el segundo ejercicio aplicativo, que nos dice lo siguiente. Determina el momento de inercia del área sombreada con respecto al eje X. Bueno, en este caso nos presentan un gráfico, el cual vemos el eje X y el eje Y, y pues observamos lo que es un área sombreada que está delimitada por una fracción de parábola, la cual está expresada en la siguiente función, y al cuadrado es igual a 2x. Bueno, y ahí vemos que su límite en el eje Y es 2 metros y su límite en el eje X es igual a 2 metros, partiendo del origen que es 0. En base a esto es que nos piden hallar el momento de inercia
con respecto al eje X. Si bien es cierto, no nos piden el momento de inercia con respecto al eje Y, pero también lo vamos a trabajar. Con lo que respecta al eje X, lo primero, y sabemos que para trabajar con el eje X y para hallar lo que es la diferencial del área, es importante o es recomendable lo que es trazar un sector cuadrangular que sea paralelo al eje X. Por eso lo ven acá identificado de color rojo. Y pues, en base a eso hemos trazado sus dimensiones, ¿no? Lo que es X, que básicamente sería como el ancho, y diferencial de Y, que básicamente sería como la altura, ¿no? Y en este caso podemos ver ubicado lo que es Y, de que parte del punto de origen hasta del punto de origen de X, del eje X, hasta cuando empieza lo que es el sector cuadrangular que hemos trazado. Bueno, y ahí podemos determinar en la fórmula que se encuentra de color rojo, que dice diferencial del área, o sea, el área es igual a X, que es la base, por diferencial de Y, que es la altura, ¿no? Y eso es lo que tenemos a un costado. Y es donde empezamos a plantear lo que es el momento de inercia con respecto a X. Y tenemos que el momento de inercia con respecto al eje X es igual a la diferencial de Y al cuadrado el momento de inercia con respecto al eje X es igual a la integral de Y al cuadrado diferencial de A, diferencial del área. Pero acá tenemos una cosa, ese diferencial del área tenemos que reemplazarlo. Por lo tanto, como teníamos ya ubicado que el área es igual a X por diferencial de Y, es que lo reemplazamos en la siguiente fórmula, ¿no? Y nos queda que el momento de inercia es igual a la integral de Y al cuadrado por X diferencial de Y. Ahora, si bien es cierto, tenemos dos variables, tanto Y como X. Lo que queremos es desaparecer una. Y por eso tenemos aquí lo que es la función de la parábola y mandamos a despejar X, ¿no? 2X es igual a Y al cuadrado, despejamos X, pasa el 2 como dividiendo al Y cuadrado y nos queda que X es igual a Y cuadrado sobre 2. En base a eso es que reemplazamos ese X que está dentro de la fórmula del momento de inercia en función de Y. Y nos queda de la siguiente manera. Si bien antes es bueno mencionar de que tenemos que poner los límites, ¿no? Los parámetros de la integral. En este caso, como vemos en el gráfico, se puede observar de que parte del origen, que es 0, y tiene un recorrido o un límite de 2 metros. Por eso es que va de 0, el límite inferior es 0 y el límite superior es 2. Entonces tenemos que el momento de inercia es igual a la integral que va de 0 a 2 de la función y al cuadrado por y al cuadrado sobre 2, diferencial de y. Bueno, ahí un poco lo que es, aplicamos lo que es multiplicación de bases iguales, y al cuadrado por y al cuadrado es igual a y a la 4, y sabemos que el 1 medio pasa afuera, ¿no? Pasa fuera del integral y nos queda 1 medio de la integral que va de 0 a 2 de y al cuadrado, de y a la cuarta, diferencial de y. Y ahí aplicamos aplicación básica de integrales, donde nos queda que 1 medio es igual a y a la quinta sobre 5 y este va de 2 a 0, ¿no? Y acá, obviamente, como sabemos, tenemos que reemplazar y a la quinta sobre 5 cuando y vale 2 y cuando y vale 0 y su diferencia será que irá multiplicada con 1 medio. Es por eso que nos queda 1 medio por 2 a la quinta, que en este caso sería 32 sobre 5 menos, y sabemos que 0, cualquier número elevado a la 0 es igual a 0, por lo tanto queda menos 0, ¿no? Y ahí se hace una pequeña multiplicación, el cual nos queda que el momento de inercia con respecto al eje X es igual a 16 sobre 5. Ahora pasamos a lo que es el momento de inercia con respecto al eje Y. Y de igual forma como en el eje X, tenemos lo siguiente, de que para trabajar en el eje Y optamos por usar o trabajar un sector cuadrangular que sea de igual forma paralelo al eje Y. Por lo tanto, ubicamos lo siguiente,
que desde que empieza el eje Y hasta que empieza lo que es el sector cuadrangular se mide como un X, ahí lo podemos ver. De ahí el espesor de ese sector cuadrangular, de ese rectángulo, se mide como diferencial de X. Y bueno, ¿cómo hallamos lo que es la altura en este caso? Básicamente, sabemos que desde el punto del eje Y, del eje X, hasta que termina lo que es el sector cuadrangular, va de 2. Y sabemos que va desde el eje X hasta que empieza el sector cuadrangular, va Y. Entonces, básicamente es una simple resta, la cual podemos hallar la altura y nos queda 2 menos Y. Y es por eso que aquí tenemos que la diferencial del área es igual a 2 menos Y, que en este caso sería la altura, por diferencial de X, que sería el espesor o el ancho. Y aplicamos de la misma manera lo que es la resolución, ¿no? El momento de inercia con respecto a Y es igual a la integral de X al cuadrado diferencial de A. Tenemos la misma, reemplazamos lo que es diferencial de A, como ya lo tenemos aquí al costado, que va a ser integral de X al cuadrado por 2 menos Y diferencial de X. De igual forma tenemos dos variables, tanto X como Y, entonces en este caso despejamos lo que es Y en lo que es la función de la parábola, para poder reemplazar ese Y en función de X dentro de la fórmula. 2X es igual a Y al cuadrado, esa potencia de 2 pasa como raíz cuadrada al X y queda que raíz cuadrada de 2X es igual a Y. Entonces, de igual forma, lo único que hacemos es reemplazar y ahí tenemos que el momento con respecto a Y es igual a la integral definida entre 0 y 2, de igual forma que en X, de la función X al cuadrado de, en este caso, 2 menos raíz cuadrada de 2X diferencial de X. Aplicamos conceptos básicos de la multiplicación conmutativa, entonces va integral de 0 a 2 de la función 2x al cuadrado, diferencial de x menos la integral que va de 0 a 2 de x al cuadrado. Y acá aplicamos, acá separamos lo que es raíz cuadrada de 2x como raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de x diferencial de x. ¿Por qué? Porque como vemos abajo, bueno, acá lo que hacemos en la primera parte es el 2 sacarlo de la integral. Y en la segunda parte, que sería este x, esta raíz cuadrada de x, lo expresamos como potencia y queda x a la 1 medio. Y aquí se puede aplicar lo que es multiplicación de bases iguales. Y pues nos queda que x es igual a 5 medios. O no, disculpen, que la suma va a quedar de x a la 5 medios. Y aquí es lo que se va a aplicar, pues la integral. La integral, la fórmula básica, donde nos queda lo siguiente. 2 de x, 2 por x al cubo sobre 3 menos raíz cuadrada de 2 por 2x a la 7 medios sobre 7. Y obviamente esto va a ir evaluado en 2 y en 0 y su diferencia será el momento de inercia. Y es lo que aplicamos acá, ¿no? 2 elevado a la 2 al cubo sobre 3 menos raíz cuadrada de 2 por 2 a la por 2 a la 7 medios sobre 7 menos, ahora va la integral que hemos sacado, pero evaluada en 0. Pero si vemos bien, tenemos en cuenta, si evaluamos 0 al cuadrado va a ser 0, 0 al cubo va a ser 0, y 0 a las 7 medios igual va a ser 0, por lo tanto no va a salir 0 y no va a haber alguna diferencia. Por lo tanto, solo tomamos lo que es, lo que hemos hallado evaluado en 2. Entonces tenemos lo siguiente, el momento de inercia de Y es igual, ya desarrollando nos queda 16 tercios menos 32 séptimos. Entonces, aplicando diferencia de fracciones, nos sale que el momento de inercia con respecto a Y es igual a 16/21.
Bueno, ahora pasamos con el tema de las conclusiones. Como primera tenemos que se demostró satisfactoriamente la importancia que tiene el momento de inercia y el radio de giro al momento de realizar análisis de distintas estructuras o elementos. Todo esto gracias a la presentación de ejemplos teóricos, así como de ejemplos de aplicaciones prácticas en la vida real. Y por último, se logró compartir los conocimientos obtenidos acerca de este tema durante el ciclo académico, eh, principalmente con la difusión de este video en YouTube y también de la publicación de los materiales en el grupo de la comunidad de Facebook, cuyo link quedará en la descripción de este video, en el cual también incluyen información acerca de otros temas desarrollados por otros grupos del mismo curso y ante los cuales cualquier persona podrá ingresar de forma libre para aprender siempre y cuando esté interesada en el tema desarrollado. Gracias.